Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Incline su cabecita y vamos a orar al Señor. Padre amado, Dios de misericordia, Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por esta palabra preciosa, valiosa, importante para cada uno de nosotros, Señor Padre. Gracias por tu pueblo que está aquí, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor, por acompañarnos cada día, por guiarnos, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor. Tú que eres bendito, grande y que vives, Señor Padre, y estás acá con tu iglesia, Señor, acompañándonos, Señor Padre. Estás con nosotros, Señor. Eso nos trae a nosotros, Señor, alegría, gozo, Señor Padre. Que tu presencia nos acompañe, Señor. Oh Dios mío, Señor, y que tú nos levantes cada día, Señor Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, a los matrimonios, a los jóvenes, Señor Padre. En esta noche, Espíritu Santo, tu mano sobre cada uno de ellos, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y toda fortaleza nos aire sea derribada, Padre, por el poder de la sangre de mi Señor Jesucristo, Señor. Retroceda todo lo que no es tuyo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Porque aquí estamos, Señor, tu iglesia, Señor, y tu palabra dice que no existe un arma forjada contra nosotros que pueda prosperar, Señor Padre. Dios mío, Señor, esa es la confianza, la esperanza que tenemos en ti, Señor Padre, que caminamos de tu mano, sostenido de tu gracia, Padre, cada día, Señor, como viendo al invisible, como dice tu palabra, Señor. Eso nos llena de coraje, Señor, nos llena de pasión para seguir, Padre, perseverando y avanzando, Señor Padre, porque sabiendo, Señor Padre, sabemos que tú vas adelante, Señor Padre, y siempre si tenemos nuestros ojos en ti, Señor, no nos vamos a desviar del camino, Señor Padre, sino que vamos a permanecer, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Saulo, después lo conocemos como Pablo, nosotros, ¿no? Habló de una gran experiencia que él ha tenido, hermano, este varón. Pero él dice en la palabra de Dios que daba gracias a Dios. Él daba gracias a Dios por la misericordia de Dios, hermano. Nosotros tenemos que dar gracias cada día al Señor por su misericordia. Por su misericordia estamos aquí, hermano. Por su misericordia hemos llegado a este lugar, hermano. De diferentes maneras hemos llegado a los pies de Cristo, pero lo importante es que hemos llegado, hermano, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este hombre era un hombre pecador por naturaleza y por práctica, como nosotros también, antes de conocer al Señor. Si bien hoy somos pecadores, ¿cuántos somos pecadores? Pero arrepentidos, no hemos arrepentido. Y estamos ahí siguiéndole al Señor. Pero dice la palabra de Dios en primera de Pedro, primera de Juan 5:18, dice la palabra del Señor, hermano, que aquel que no practica el pecado, el diablo no le puede tocar.
hermano. Entonces nosotros antes practicábamos, por eso estábamos bajo el yugo del enemigo. Pero ahora no practicamos, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda a nosotros de toda tentación del diablo. ¿A quién le guarda? A los que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Esa es la importancia acá, el nuevo nacimiento, hermano. Porque uno puede ir y venir a la casa del Señor, pero no ha tenido ese encuentro con Cristo. Porque el encuentro con Cristo te cambia la vida. Cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir cuando tenés ese encuentro con Cristo. Ese nuevo nacimiento que habla la palabra del Señor. Y este hombre dice, relata la vida de él, que él era un hombre que perseguía, era un perseguidor, dice. Él perseguía a los cristianos y él creía que lo hacía, que estaba bien lo que él estaba haciendo. Hermanos nuestros los perseguía. Iban camino a Damasco, dice la palabra, con cartas del Sanedrín, de los fariseos. ¿Para qué? Para apresar a nuestros hermanos y traernos de allá. Autorizaciones llevaban para entrar a donde estaban los cristianos, tomarlos y traerlos a Jerusalén. Pero él no sabía que esos nuestros hermanos, como nosotros, tenemos a alguien que nos sostiene, que nos ampara y que nos fortalece cada día. Y que está del lado nuestro cada día, hermano. Él no lo sabía, que ellos sí tenían un amparo, como usted y yo tenemos un amparo, porque estamos viviendo bajo la sombra del Altísimo, dice la palabra de Dios. Bajo el abrigo del Altísimo, bajo esa sombra del deseado, cada día caminamos y nos sostenemos, dice la palabra del Señor. Cantar de los cantares, dice la palabra. Bajo la sombra del deseado me senté. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sientan bajo esa sombra poderosa y caminan bajo esa sombra poderosa cada día? Gloria a Dios. Decía la tsunamita, bajo esa sombra poderosa. Y él iba, dice, con una condición: traer a los cristianos, a nuestros hermanos a Jerusalén, llevarlos presos. Pero algo le pasó en el camino. Algo pasó en su vida, hermano. ¿Y qué pasó en la vida de Saulo? Que tuvo el encuentro con el Cristo de la gloria. Ese encuentro lo tenemos que tener todos, hermano. Porque cuando tenemos ese encuentro, cambia todo en nuestra vida, hermano. Todo cambia. Y él dice la palabra del Señor que tuvo ese encuentro con Cristo y se convirtió, hermano. Nació de nuevo, un hombre perseguidor, como dice la palabra, que era un hombre blasfemo, dice, renegaba contra las cosas del Señor, renegaba contra las cosas del cielo, hermano. Pero después lo vamos a ver más adelante, que es un varón defensor del Evangelio, hermano, como él no había cuando se convirtió a Cristo. Camino a Damasco, cuando el Señor lo apareció, se cayó, no se sabe si se cayó de un burro, se cayó de un camello, pero dice que el Señor lo tiró a tierra. Porque no hay nadie que no venga a los pies del Señor, que el Señor nos toque y nos quebrante, hermano. Porque Él es el más grande, el más fuerte, dice la palabra del Señor. Y desde ahí ese hombre dice en Romanos 1:16, dice este varón: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de lo alto para salvación. Gloria a Dios, hermano. Nosotros, desde que hemos tenido ese encuentro con Cristo, no nos avergonzamos del Evangelio. Llevamos y entregamos un tratado, hablamos de Cristo, al que no nos condenemos, hermano. Porque sabemos lo que ha pasado dentro de nuestro interior, que ha pasado. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, decía. El Evangelio no es religión, porque la religión es algo muerto que no tiene vida. El Evangelio no, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvar, para redimir, para rescatar, para libertar, dice la palabra del Señor. Para eso es poder, hermano. El Evangelio, dice su palabra. Gloria a su nombre, hermano. Qué bueno es que nosotros hayamos conocido este
este Evangelio, que hayamos conocido a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación, hermano. Es lo más valioso, lo más preciado que podemos tener nosotros. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí en esta noche, dónde estábamos cuando Cristo vino a nuestras vidas? Usted puede volverse un poquito para atrás, al pasado, pero no para recordar las cosas que le han pasado. ¿Por qué? Porque el Señor pasó el aceite y ya lo ha sanado. ¿No es cierto? De las cosas que no han pasado antes. Si no han lastimado, no han herido, no han maltratado, no han hecho algo, el Señor pasa de su aceite y sana, dice la palabra del Señor. ¿Para qué nos remontamos un poco más atrás? Para saber cómo estábamos antes de conocer a Dios, hermano. Muchos dice la palabra que estaban en el alcoholismo, hermano. Pero cuando Cristo vino a su vida y han tenido el encuentro personal con Cristo, dejaron el alcohol. Dejaron el alcohol. Ya no se juntaban más con esos escarnecedores, sino que se apartaron, dice la palabra de Dios. Otros estaban en la droga. No podían vivir si no consumían. Pero vinieron a los pies de Cristo y Cristo entró en su corazón y produjo un cambio tremendo. Y hoy en día están limpios y adoran y sirven y honran a este Dios vivo. Está en este lugar, hermano. Porque hubo un varón que dice en el libro de Génesis capítulo 28, 17, que se llamaba Jacob, este varón. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, dice la palabra de Dios. Y Dios le apareció en una escalera, dice, a este varón. Cuando él estaba solitario, pensaba que estaba desamparado. Y este varón dijo: este lugar donde estoy es un lugar terrible. ¿Por qué este lugar es un lugar terrible, hermano? Porque aquí está el Dios del cielo, aquí está el poderoso de Israel, aquí está el que dice aquí la palabra, el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único sabio Dios. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Él está aquí con nosotros, porque lo prometió y es fiel y verdadero, dice la palabra del Señor. No miente, no engaña al Señor. Por eso su nombre es fiel y verdadero, hermano. Es un lugar terrible donde estamos nosotros, hermano. Ustedes ahí y yo acá, es un lugar terrible. Gloria a su nombre. Den un aplauso a Él, porque es un lugar terrible donde estamos nosotros. Porque conocimos algo terrible, hermanos. Le hemos conocido a aquel que se levantó al tercer día de entre los muertos y está en este lugar. ¿Quién se ha levantado de los muertos y no ha muerto otra vez? Lázaro tenía 4 días, dice la palabra del libro de Juan 11. Y tenía dolor, dijo la hermana. Y Jesús le dio vida, pero después volvió a morir. Pero Jesús ya no. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no tenía pecado. El Señor Jesús se levantó con cuerpo entero. Y está en este lugar, dice la palabra de Dios, hermano. Porque Él lo prometió. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en el medio estoy yo, dijo. Yo no necesito multitudes, dijo el Señor. Con que estén 2 o 3 en mi nombre, yo en medio de ellos estoy yo, dijo el Señor. Y Él está aquí en esta noche, contigo y conmigo. Está, porque lo ha prometido, hermano. Gloria a su nombre. Por eso, ¿en qué condición? Otros estaban en brujerías, en hechicerías. Eran brujos. Y conocieron ahí la verdad. Y la verdad lo libertó. Gloria a su nombre, hermano. Eso es lo que pasó con nosotros. Otros estaban en idolatría, prendiendo velas, prendiendo saumerio, prendieron de todo, hermano. Cuando llegó Cristo de la gloria a tu vida. ¿Y cómo llegó el Cristo de la gloria a tu vida? Quizás a través de un tratado, a través de un amigo, a través que pusiste la televisión y una palabra, porque la palabra del Señor. Por eso hemos nacido de nuevo por la palabra. El valor que tiene esto es extraordinario, hermano. Es extraordinario el valor que tiene esto para nosotros, los cristianos. Quizás para otros que no conocen no tiene valor.
Porque usted, a medida que está leyendo la palabra, el autor y consumador de este libro de la ley y el juez de la tierra, hermano, está presente aquí. Gloria a su nombre. Es el único que está presente, hermano. Porque usted puede leer muchos libros y los autores están en otro lado. Pero acá nosotros estamos compartiendo este libro, la palabra de Dios, y Dios está acá. Gloria a Dios, hermano. Y Dios nos está hablando en nuestro corazón. Porque así es, Dios habla en nuestro corazón, hermano. Gloria a su nombre. Entonces, dice la palabra que algunos moraban en sombra de muerte, hermano. Ya estaban en cualquier momento, el diablo se lo llevaba en sombra de muerte, de oscuridad, de tinieblas. Estaban morando. Salmo 107:11 dice la palabra del Señor, que moraban en esos lugares, hermano. Yo cuando compartí decía qué lugares terribles tiene que haber sido eso. El diablo no tenía diferentes cárceles, dice la palabra del Señor. A unos más, a otros menos. A unos con tristeza, a algunos con dolor, otros con falta de perdón, con tantas cosas, hermano. Estábamos cautivos. Pero se apersonó el Señor a través de la palabra y el diablo se tuvo casi a un lado. Y el Señor te tomó de la mano y te ha sacado y te ha traído a su reino admirable y poderoso, del cual estamos acá, hermano, sirviéndole. Por eso Pablo decía, gracias le doy a Él, decía Pablo, le doy gracias a Él. ¿Por qué? Porque me fortaleció. ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Porque nos fortaleció en momentos de debilidad, en momentos de desesperación, en momentos de angustia, en momentos que no teníamos salida, parece que todo era negro, todo era oscuro. El Señor se apareció y el Señor te consoló, el Señor te abrazó, el Señor te contuvo cuando no estaba tu mamá, cuando no estaba tu papá, cuando no estaba un ser querido tuyo, pero Él estaba. Él nunca te va a abandonar y te va a dejar. Quizás no está la persona que vos querés que esté, pero Él está. Él te está abrazando y te está levantando y te está sosteniendo cada día. Gloria a su nombre, hermano. Ese es el Dios que predicamos y no nos cansamos de predicar, hermano. Y no nos vamos a cansar de predicar nunca. Que vive y reina y que no está con nosotros y que nos cuida. La gloria sea para Él, hermano. A Él le damos la gloria y la honra. Y le doy gracias al que me fortaleció, decía, a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos fortaleció a nosotros, hermano. Gloria a su nombre. Dice nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice, hermano. Fíjese, Dios nos tuvo por fiel a todos los que estamos acá, dice, hermano. Que somos valientes, dice. Gloria a Dios, hermano. Porque todos tenemos un ministerio, más allá de Efesios 4:11, que habla de los 5 ministerios. Hay un ministerio que tiene toda la iglesia, que es 2 Corintios 5:18, que es el ministerio de la reconciliación. Usted tiene que reconciliar a las personas con Dios, que están alejadas, que están enojadas con Dios. Usted la tiene que reconciliar a través de la palabra, a través de predicar a Cristo. Gloria a Dios, porque eso ha hecho con nosotros, hermano. Alguien hizo eso, ese trabajo. Entonces nosotros también tenemos que hacer ese trabajo para otros también, hermano, que están quizás en la misma condición o en una condición más grave de la cual hemos estado nosotros, hermano. Pero han traspasado quizás esa timidez, esa vergüenza, y fueron y nos llevaron un tratado, hermano. Gloria a Dios. Y por eso estamos aquí. Y dice él, habiendo sido yo blasfemo, dice, perseguidor. No sé qué éramos nosotros antes de conocer al Señor, hermano. Cada cual se conoce, cada cual se escudriña su vida. Y Dios que nos escudriña todo, porque escudriña el corazón de todos los que estamos presentes aquí, hermano. Dice él, he sido un hombre blasfemo, perseguidor, injuriador, decía que era. Mas fui recibido en misericordia, porque lo hice en ignorancia y en incredulidades. Ignoraba las cosas de Dios. Porque muchas veces nos oponíamos a las cosas de Dios
estábamos cautivos por el pecado, la idolatría, tantas cosas, ignorábamos las cosas del Señor. Entonces muchas veces quizás nos oponíamos, o nos reíamos, o nos burlábamos de alguien que veíamos que estaba en la calle hablando del Señor, o veíamos una campaña y quizás pasábamos y nos reíamos. Porque ignorábamos lo que pasaba ahí. Éramos ignorantes espiritualmente. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas realmente y resplandeció la luz en nuestro corazón, reconocimos que Él es una realidad, entonces le seguimos. ¿Cuánto le seguimos al Señor cada día? Un día a la vez, con debilidades, con flaqueza, con dificultades, con lucha, con tantas cosas que tenemos cada día, pero usted le sigue al Señor, porque sabe que después del Señor, ¿qué está? El infierno. No hay otra salida y el Señor nos sacó de ahí porque no quiere que vayamos al infierno. El Señor quiere que seamos nosotros, dice la palabra de Dios, un lugar privilegio que en el cielo tenemos preparado, pero es para los valientes, dice su palabra. Pero la gracia del Señor Jesús dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. La gracia de Dios fue más abundante para nosotros, hermanos, dice en su palabra. ¿Y cuánto desprecian la gracia del Señor? Dejan de lado la gracia del Señor. No le sirven al Señor, no le buscan al Señor. Hermano, qué triste realmente es eso. Y muchos están engañados en doctrinas de hombres, están engañados, que buscan de diferentes lados al Señor, y muchos están. Vienen a la casa del Señor, pero siguen engañados por el diablo, hermano. Por eso no pueden abrir su corazón al Señor. En una oportunidad estaba escuchando a un hombre que 50 años había venido a la casa de oración. Y siempre venía y limpiaba y estaba, pero nunca había tenido un encuentro con Cristo. Por eso es la base de todo, es el comienzo de todo, el encuentro con Cristo. Porque si no hay un encuentro, hermano, estoy convencido nomás que Dios es grande, que es poderoso, pero no estoy convertido. Dios quiere que estemos convertidos. Y el Señor decía, 50 años pasé, y cayó enfermo. Y Dios lo visitó ahí, en el hospital donde estuvo, y le dijo, mira dónde vas a ir si no te arrepientes. Fíjese, 40 años y no abrió su corazón al Señor. Y le mostró al Señor a dónde iba a ir a parar. Y se arrepintió y recibió a Cristo. Porque si Dios te muestra dónde vas a ir a parar, seguro que nos arrepentimos todos, hermanos, los que no nos han conocido al Señor. Por eso es importante eso, la sana doctrina del Señor. La sana doctrina, aquí está la sana enseñanza del Señor. La iglesia primitiva tenía esto, y buscaba y adoraba al Señor, y estaban todos juntos, unánimes, dice la palabra del Señor, y servían juntos. ¿Y qué pasaba? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué pasaba? El Espíritu Santo actuaba, el Espíritu Santo añadía lo que iban a ser salvos, dice, porque veía el corazón de ellos, hermano. Así Dios se ve el corazón de todos los que estamos aquí en esta noche, de todos los presentes, y Él es el que añade los que van a ser salvos, dice la palabra del Señor. Y esta palabra es fiel, dice, esta palabra es fiel, porque el autor de esta palabra es fiel. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí en esta noche. Gloria a su nombre, es su palabra. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Cuántos lo sabemos que Cristo Jesús vino a este mundo? A este mundo perdido, una raza caída, desde los comienzos de la creación. Hermano, dejó todo de arriba, que le adoraban, le servían, le honraban, y vino acá y nació en este mundo, con el propósito de salvarnos a nosotros, de que ninguno nos pierdamos de los que estamos acá.
Porque ese es el propósito del Padre, que nadie no nos perdamos, dice la palabra del Señor. Porque hay muchos que están adentro de la casa pero están perdidos, porque no tuvieron ese encuentro del cual estoy diciendo yo, que le marca. Vos sabés que Dios vive, pero porque tenés la convicción dentro tuya, el Señor se manifiesta dentro tuyo, que es una realidad, y no solamente lo decís de labios para afuera, hermano. Entonces dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice, hermano. De los cuales yo soy el primero, dijo el Señor. Dijo este hombre, este varón, de los cuales nosotros también podemos decir, de los cuales yo también he sido, gracias a la misericordia de Dios, hermano. Por eso es tan valiosa e importante la palabra de Dios. Como siempre lo digo, hermano, la palabra de Dios lo es todo, porque es Dios mismo. El Señor en una oportunidad, San Juan 8:31, le dijo a los judíos que habían creído en Él, dice la palabra del Señor. Vaya buscando San Juan 8:31, 8:32. A los judíos que habían creído en Él, dice, en ese tiempo, así como están acá los riograndenses que hemos creído en Él. Gloria a Dios, porque estamos habitando este suelo, esta tierra hermosa, Río Grande donde el viento te acaricia. Río Grande, hermosa. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha traído a este lugar con un propósito. Dios siempre tiene un propósito para todo, hermano, y nos trajo con un propósito. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los riograndenses que habían creído en Él. Gloria a Dios, cuando creemos en el Señor. Amén. Si ustedes, dijo el Señor, permanecen en mi palabra, esta palabra hermosa y preciosa, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué te hace ser un discípulo del Señor? Permanecer en la palabra, leer la Biblia, escudriñar la palabra del Señor, hermano. Ya vamos a buscar esa parte también. Fíjese en el 32, y conoceréis la verdad, dijo el Señor. ¿Cuántos conocen la verdad? Está acá la verdad, pero hay que conocerla, y para conocerla hay que escudriñarla, hermano. Y conoceréis la verdad, y cuando usted conoce la verdad es libre, dice la palabra de Dios. Dios le da la libertad cuando conoce la verdad. Fíjese, Juan 5:39 también hablaba la palabra. Vaya buscando. Bueno, ya lo tenemos. ¿Qué dice el Señor aquí? ¿Cuánto le quieren conocer al Señor? Todos le queremos conocer al Señor. Usted cuando sigue a una persona, usted le quiere conocer a esa persona, ¿no es cierto? Cuando usted sigue a un club de fútbol, vamos a ir por ese lado, ¿no? O cuando usted sigue a una cocinera, mujeres que me gustan la cocina, muchas mujeres que le gusta el fútbol también. Mirá, ¿qué hace? Conoce a todos. Conoce al director técnico, conoce a los jugadores, conoce todo. Entonces, si usted quiere conocer al Señor, ¿qué tiene que hacer? Dice acá la palabra. Porque muchos dicen, bueno, yo me voy a anotar a un curso acelerado. Pero hay que ver si es de la sana doctrina. Porque el diablo en este tiempo se disfraza de ángel de luz, dice la palabra del Señor, hermano. Tener cuidado, con mucho cuidado. Usted tiene que escudriñar, como le dice siempre el pastor, como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea dicen, ¿dónde está la palabra que me están diciendo? Y los hermanos de Berea buscaban si estaba acá. Si no estaba acá, no era cierto. Eso hacían los hermanos de Berea, eso hacen los hermanos de Río Grande también. Dicen, ¿dónde está la palabra que me estás diciendo? Entonces acá dice la palabra, escudriñar la Escritura. Usted tiene que cuando está en su casa, y mientras usted está tomando unos mates ahí, está tomando un té, ¿qué
ojear la palabra del Señor. Ojear la palabra del Señor. Dice, no, yo voy a mi casa y prendo el noticiero a ver qué está pasando. Sube el dólar, no sube el dólar. ¿Qué pasó hoy? Escudriñe la Escritura, hermano. Escudriñe la palabra. A la noche, hágase un tiempo, o a la tarde, doble sus rodillas y hable con su Padre. Que su Padre, que lo ve en secreto, le va a recompensar en público, dice la palabra del Señor. No pierda la comunión con el Señor, nunca pierda esa comunión que tiene con el Señor, hermano. Hágase una disciplina de oración. Tenga una disciplina de oración. Disciplínese usted y diga, desde la 21 en adelante, yo escudriño la palabra y oro. Tengo una disciplina de oración. Nosotros como el pastor lo tenemos así, tenemos una disciplina de oración. 21 a 30, 22 horas, estamos cada cual en nuestro monte, diciendo la palabra y orando. Por ahí si viene un mensaje no lo atiendo porque por ahí muchas veces a las 12 y algo, recién le atiendo, porque estamos en el monte. Porque quiero saber más de Él. Porque quiero las riquezas que Él tiene acá adentro, que me las revele y me enseñe, me instruye, me forme. Quiero más de Él. Quiero conocerle más. Como dice acá la palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. ¿Cuánto les parece que acá hay vida eterna? Porque el Dios nuestro es eterno. No tiene principio ni final, dice la palabra del Señor. Y como Él es eterno, no envejece como nosotros. ¿No es cierto? Él es eterno, jovencito, el Señor. Allá no existe el tiempo, para no hay arruga, ni nada. Nuestro Dios. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Esta palabra da testimonio de Él, habla de Él. ¿Cómo vino al mundo el Señor? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo el Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos tenía el Señor Jesús? Porque no era el primer hijo de María, porque Dios usó el vientre de María, pero después María tuvo un par más de hijos, tuvo como 5 o 6 más, hermanas y hermanos. Dicen, no, era uno, nació Jesús y siguió siendo virgen, dicen algunos. La religión de Dios. ¿Cómo van a ser un niño y va a seguir siendo virgen? Es algo natural. No, Él nació de una mujer virgen, sí. Pero después tuvo varios hermanos más. Medio hermanos, mejor dicho. Porque era el hijo de José. Él era hijo de Dios. Y Dios usó el vientre de esta mujer, hermano. Por eso es importante acá, dice, que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, porque la palabra nos habla de Él, la palabra nos enseña de Él. Es importante que el otro día estaba compartiendo con una persona, que no la veo hoy aquí, y ella me comentaba, me decía, pastora, ya no se usa la Biblia en los púlpitos, ya la Biblia se dejó de lado. Se usan los celulares, se usan la tablet. Dios no cambia, hermano. Dios es el mismo. Amén. Dios no cambia. ¿Qué dice en Malaquías? Ustedes no han sido consumidos porque yo no cambio, dijo el Señor. No cambio. Él no cambia. Por eso nosotros no hemos sido destruidos, dice la palabra del Señor. Muchas veces cuando nos rebelamos contra el Señor, cuando no queríamos obedecer al Señor, y Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano, y tiene misericordia todavía de nosotros, el Señor, porque Dios es un Dios de misericordia, y en muchos lugares quitan la palabra del Señor, hermano. Y esto es lo que convierte. 19:7 de Salmo dice la palabra del Señor que esto es lo que convierte el alma y el corazón. No es el cuento, no es la fábula, no es que dije el Señor
Señor me dijo y Dios no dijo nada. No es la profecía de hombre, de engaño. No. Es esto lo que convierte. Es esto lo que transforma. Es esta palabra la que da vida, esperanza, consuelo. La palabra del Señor, hermano. Sin la palabra estamos muertos espiritualmente, hermano. Por eso saca, el diablo es astuto y usa personas impías también que permiten que hombres impíos suban al altar del Señor. Este lugar que ha sido consagrado para el Señor, como todo este lugar es consagrado para el Señor, hermano. Y profanan el lugar santo, hermano. No respetan lo santo. Hacen obras de teatro, hacen karaoke, hacen luces de colores, boliche. ¿Por qué? Porque a los jóvenes de alguna manera lo tengo que tener adentro de la iglesia. Pero ¿sabes cómo lo vas a tener a los jóvenes adentro de la iglesia? Predicándole la palabra. Y predicándole la palabra se van a convertir. Porque de esa manera van a estar convencidos. Y va a venir cualquiera y se lo va a llevar. Pero si vos le enseñás la palabra, se van a convertir. Y van a seguir a Cristo. Y van a pasar luchas, van a pasar dificultades, pero van a estar ahí doblando sus rodillas, no se van a ir, hermano, porque le está enseñando la verdad. Lo importante que Dios dejó en este mundo. Así hay gente, así está pasando en este tiempo. Por eso nosotros no tenemos que sacarnos los ojos de acá, porque esto es lo que nos lleva al cielo. Esto es lo que nos lleva al cielo. Porque después de esto hay mucho engaño, muchas cosas terribles que están pasando y va a seguir pasando, hermano. Y cada vez va a ser peor, dijo el Señor. Pero el que persevera hasta el fin será salvo, dijo el Señor. Cuando usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, perseverar, perseverar. No tengo fuerza hoy, doblo mi rodilla y le digo, papá, envíame un ángel, Señor, dame una fuerza, Señor. Yo quiero irme a la iglesia, Señor, yo quiero adorarte, quiero servirte, Señor. No quiero quedarme, Señor, porque yo sé que si me quedo, Señor, el diablo me va a destruir mi familia, va a destruir todo lo que tú me has dado, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte en agradecimiento de lo que tú hiciste en mi vida, en mi familia, Señor. Y Dios, en su infinita misericordia, va a venir y le va a dar nueva fuerza, hermano. Porque dice que Dios no clama en lo oculto y Jehová los oye, dice la palabra del Señor. Y los libra de todas sus aflicciones. Salmo 34, 18. Dice la palabra del Señor. Nos libra de todo, dice el Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Pero por eso nosotros tenemos que hacer una diferencia de lo sagrado, hermano. Lo sagrado, porque Dios quiere que nosotros seamos santos, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo somos santos? Apartados del mal, apartados del mundo. Tenemos que hacer una diferencia. Dios le dijo hace muchísimos años a un hombre conocido como Abraham. Usted le debe conocer. Bueno, los hermanos que están ahí atrás lo deben conocer porque a su bebecita le pusieron el nombre de la esposa. A ese hombre, Abraham, que tenía su esposa que se llamaba Sarai. Dice la palabra. ¿Qué le dijo Dios a ese hombre? Génesis 12, dice la palabra del Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde te mostraré, le dijo el Señor. ¿Por qué Dios le sacó de ahí? Porque ahí había idolatría. Ahí no le iba a servir a Dios. Dios quería separarlo para que él sea un pueblo santo para el Señor. ¿Qué hizo Abraham? Se quedó ahí con el padre. No, Abraham no, tomó a su esposa. El padre le dijo, bueno, llévate a tu sobrino también, le dijo el padre, llévate a Lot, porque Lot no tenía padre, había muerto su papá. Entonces su abuelo dijo, llévatelo, ya que no tenés hijos, llévatelo a él y cuídalo a él. Vio cuando le ponen una responsabilidad, sí, dice, llévatelo. Y bueno, usted dice una tremenda responsabilidad que me pone, bueno. Lo llevó con él, dice la palabra, y siguió, y siguió. ¿Y qué pasó? Y Dios le bendijo, hermano. En gran manera lo bendijo, dice la palabra del Señor. Así hace Dios con nosotros, hermano. Nos bendice en gran manera cuando obedecemos. Vamos a compartir 1 Tesalonicenses 5:23, hermano. Gloria a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre.
y a su pueblo victoria. Y Dios es Fiel. fiel, claro que sí que es fiel. A mí me gusta ir a mis pagos, ¿vio? ¿A cuánto le gusta ir a sus pagos? A visitar. A mí me gusta ir a mis pagos porque en las paredes siempre de la entrada y de los costados dice, Dios es fiel. Hay chicos que le gustan pintar, ¿no? Que le gustan letristas, cristianos, y van y ponen, hacen un dibujo en las paredes de las viviendas y ponen, Dios es fiel. Y gloria a Dios, ese es nuestro Dios, es fiel, hermano, fiel y verdadero. Gloria a su nombre. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz, gloria a Dios. Dios es Dios de paz también, ¿o no? Claro, porque nos dio la paz a nosotros, hermano. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice. ¿O no lo dice en Filipenses? Lo dice, ¿no es cierto? Filipenses 4:7. Si no lo estoy hablando, ese es ahí, me parece, que dice, el Dios de paz te guarda tu corazón. Entonces dice, fíjese, y el mismo Dios de paz os santifique. Él es el que nos santifica a nosotros. ¿Pero qué santifica a nosotros? Por completo, dice que nos santifica. Por completo. O sea, Dios no nos santifica a media a nosotros. No. Dios nos santifica por completo. Y comienza con vuestro ser, dice que comienza. Comienza santificando tu espíritu y mi espíritu, dice la palabra del Señor. Después sigue por nuestra alma, dice el Señor. Y después sigue por nuestro cuerpo. Gloria a su nombre. Fíjese, somos santificados completamente, dice nuestro ser. ¿Quiénes los que nacimos de nuevo? Gloria a Dios, somos testimonio vivo del obrar de Dios en nosotros, hermano. Fíjese, comienza con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Entonces, si comienza con nuestro cuerpo también, gloria a Dios, entonces tiene que ver con nuestra vestimenta también, porque es nuestro cuerpo. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos en el cuerpo nosotros? Tenemos nuestra vestimenta. Entonces es importante, dice la Biblia, y esto no es religiosidad, no. Es importante porque es de parte de Dios. Dios mismo nos manda a nosotros. Dice Éxodo 29:29. Vamos a compartir lo que dice la palabra del Señor. Dice, y las vestiduras santas que son de Aarón era el sumo sacerdote, el que llevaba y animaba al pueblo para que adore a Dios. ¿Y cómo tenía que ser la ropa de Aarón? Fíjese, y las vestiduras santas, dice que eran las vestiduras de Aarón, que son de Aarón, serán de sus hijos, dice después. Iban a pasar a los hijos de Aarón, después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados, dice. Fíjese, hermano. Por eso nosotros tenemos que vestirnos como hijos de Dios, como hijos de luz. Tenemos que vestirnos nosotros. Nosotros no tenemos que vestirnos como se viste el mundo. Todo transparente, anda el mundo. ¿Usted ve cómo se viste el mundo? Usted va a Buenos Aires y baja del avión y va a ir por la costanera y usted lo que ve es terrible lo que ve cuando pasa por ahí. Las jovencitas con paños menores, los jóvenes que salen de los boliches, hermano, terrible lo que ves. Así anda el mundo. Pero nosotros no pertenecemos al mundo. La hermana traía la palabra en 1 de Pedro 2:9. ¿Y qué decía? ¿Que somos nosotros qué? Nación santa, decía, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Dice que somos nosotros. Nosotros somos santos, dice la palabra, en toda nuestra manera de vivir, hermano. Nosotros no tenemos que andar vistiéndonos sensualmente. ¿Para qué? Si somos casadas, tenemos para nuestro esposo. Si son casados, para la esposa. Y si son solteras,
para el Señor, dice la palabra del Señor. Lo dice Dios, hermano. Lo dice Dios en su palabra, no lo digo yo. Porque algunos dicen, no, lo dicen los pastores. No, lo dice Dios, lo está diciendo. Y Dios le ordenó cómo se tenía que vestir Aarón, que era sumo sacerdote, cómo se tenían que vestir los hijos de Aarón, hermano. La exigencia de parte de Dios, la santidad la exige Dios, la exige la palabra del Señor, hermano. Pero ¿para quién? Para todos los que hemos nacido de nuevo. Usted se va a dar cuenta quién nació de nuevo para ver cómo viste. Ahí se va a dar cuenta si nació de nuevo o no nació de nuevo. Cómo viste, cómo habla, cómo actúa. Usted se va a dar cuenta si nació o no nació de nuevo. Debe decir si este hermanito nació de nuevo. Acá no pasa nada, a veces usted. Fíjese, vamos a ver Levítico 20:26. Está ahí cerquita, hermano. Dice la palabra del Señor. Habéis pues de serme santos, dijo el Señor. ¿Cómo tenemos que ser, iglesia? Santos, apartados del mundo, porque Dios nos apartó de allá afuera a nosotros, de la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un reino distinto al que está allá afuera. Allá está el príncipe de la potestad del aire, dice que el Señor le reprenda, que le influencia a la gente para que ellos hagan eso. Y de ahí Dios nos sacó a nosotros y nos trajo este reino de poder, de amor, dice la palabra del Señor, del cual usted y yo estamos viviendo. Entonces dice, habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, dijo el Señor. ¿Qué le dijo a Moisés en una oportunidad en Éxodo capítulo 3? Cuando Moisés veía que ese arbolito no se terminaba de quemar nunca. Dijo, ¿qué le pasa a esta zarza que no se termina de quemar? Entonces Moisés se acercó y dice que le dijo al Señor, quítate los zapatos, porque el lugar que estás es santo. Veo que en Oriente ellos se quitan los zapatos cuando van a entrar. Cuando van a entrar en las mezquitas esas, se quitan los zapatos, dejan en la entrada, se lavan los pies, se cambian de ropa, no van a entrar. Y en las sinagogas también. Por eso dice la palabra. Y os dice, yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos, dijo el Señor. Yo le aparté de allá. ¿Y dónde estaban? Del alcoholismo, de la droga, de la mentira, de la prostitución, del engaño, de allá, del dolor, de la falta de perdón. Yo te saqué de ahí para que sean míos, dice. Eres mío, eres mía, me perteneces a mí, dice el Señor. Nosotros le pertenecemos a Dios, hermano. Él es nuestro dueño. Él es el que pagó el precio. Cuando usted se va a comprar un vehículo, se va a comprar una casa o se va a comprarse algún bien, usted va y paga. ¿Y de quién es? De usted. Pasa a ser suyo, porque usted pagó. Y usted dice, esta es mi casa porque yo la pagué, la compré en mi casa y yo la voy a pintar como yo quiero, la voy a hacer como quiero, porque es mi casa. ¿No es cierto? Entonces Jesús pagó un precio por usted y por mí. Y pagó un precio de sangre, dice la palabra del Señor. No pagó con nada corruptible de este mundo, con oro, plata, dólar, nada corruptible de este mundo. Pagó el Señor. El Señor pagó con su propia vida, con su propia sangre. Pagó el precio de tu salvación y de mi salvación. Entonces nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Él. Somos de Él. Él es nuestro dueño, dice la palabra del Señor, hermano. Él es nuestro dueño. Y Dios nos habla para que la iglesia cada vez se santifique más, hermano. Porque sin santidad no le vamos a ver a Dios, dice la palabra de Dios. Aquel que no se santifica no le va a ver al Señor, dice su palabra. Porque Dios es santo. Isaías 57:15. Porque Dios es santo, hermano. Y dice la palabra 3 veces santo, dice la palabra de Dios, hermano. Fíjese cómo tenemos que cuidar
nosotros de las cosas de este mundo, hermano. Que el diablo siempre va a tratar de engañarnos, de hacer algo con nosotros, hermano. Dice su palabra: porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Nuestro Dios. El que habita, o sea, el que vive. ¿A dónde vive tu Dios y mi Dios? En la eternidad. Gloria a Dios. Cuyo nombre es Santo, dice la palabra. Yo habito en la altura, dijo el Señor. Yo habito arriba, allá arriba, pero también habita en tu corazón. Y la santidad, con el hombre y la mujer quebrantada y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, dice la palabra, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios, hermano. Qué importante es esto, que nosotros, todos los que nacimos de nuevo aquí, busquemos las cosas de arriba siempre. Tengamos la vista en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra son pasajeras, son momentáneas. Usted va a ver que usted va a ver esas casas hermosas que hay, tremendas casas, y de la nada vino un huracán, vino un tifón, o el mar se levantó y hoy está y mañana no está. El otro día veía una casa hermosa, preciosa, creo que en Taiwán fue, y los dueños no sabían cómo sostenerla, y vino una luz de barro, de todo, trajo esa luz, hermano, y se cayó esa casa sobre arriba de 20 personas más o menos, porque la querían sostener para que la casa no se caiga, pero no había manera de sostenerla. Si ya no tenía todo, vamos, tenía tierra abajo para sostenerse, ellos lo apuntaban para sostenerla, no la podían sostener, hermano. ¡Qué tremendo! Y de un día para otro está y no está, hermano. Y así son las cosas de este mundo, hoy están y mañana no están. Pero las cosas de Dios son eternas, permanecen para siempre, dice la palabra del Señor. Las cosas del Señor. Segunda de Corintios 7:1. Gloria a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? A Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Fíjese, dice: así que, amados, nos dice a nosotros. ¿Cuántos amados hay acá? Amén. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántos tienen las promesas? Que Dios mora en nosotros. Una de las promesas más grandes que tenemos, que Dios mora en nosotros, que tenemos un depósito de Dios en nuestro corazón. Una de las más grandes, hermano. Gloria a Dios. Dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Fíjese, tenemos que limpiarnos nosotros, porque nosotros somos la casa de Dios. ¿Cuántos son la casa de Dios? Amén. ¿Cuánto limpiamos nuestra casa? Amén. Usted deja, tira para allá, tira nomás y deja ahí. Y con el tiempo va a encontrar lleno de gusanos y no la limpie, ¿no? Y nosotros lo espiritual también somos casa de Dios, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos de las cosas de este mundo. Porque usted a lo mejor se va a hacer un trámite o está trabajando y tiene un compañero de trabajo que abre la boca y usted dice, es peor que la cloaca de acá que está en el mar. Y todas esas cosas le contaminan a usted. Entonces usted se tiene que limpiar de esas cosas cada día. Porque si no se limpia de esas cosas, es un peso lo que usted está llevando, yo estoy llevando en lo espiritual. Y después doblamos nuestra rodilla y doblamos nuestra rodilla y decimos, no tengo fuerza para orar. No tengo esto, no tengo aquello. ¿Por qué no tenemos fuerza para orar? Porque no nos despojamos de los pesos que tenemos, de las cosas que van contaminando nuestro espíritu, que se va pegando en nosotros. Entonces nosotros cada vez que doblamos nuestro... ¿Por qué Dios, sabio, el Rey del universo, es sabio y dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados? Porque Dios sabe que nosotros
nos cargamos con las preocupaciones de la vida. Decimos, vamos a llegar a fin de mes, ¿qué va a pasar? Voy a cobrar mi sueldo, no voy a cobrar mi sueldo. Escuché por allá que dicen que no sé, que hay despido de vuelta. Usted trae una preocupación a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene cosas que pagar, ¿o no? O usted va a la cooperativa y le dice, yo soy un hijo de Dios, dice, no voy a pagar, le van y le cortan. Le cortan la luz, le cortan el gas, le cortan el cable, no sé lo que tiene usted, hermano, la tarjeta, le cortan. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Dios nos provee para eso, pero no nos tenemos que cargar. Tenemos que doblar nuestra rodilla y pedirle a papá, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a salir de esto, Señor. No fui un buen mayordomo. Ojo con los mayordomos, porque el Señor va a pedir cuenta de la mayordomía también. ¿Cómo administramos las cosas que Dios pone en nuestras manos? ¿Cómo lo administra usted? ¿Cómo lo administro yo? Todo eso vamos a dar cuenta un día ante el Señor. De todo vamos a dar cuenta ante el Señor. De todo. Lo que hicimos, lo que dejamos de ser, de todo vamos a dar cuenta. Pero dice acá, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, debemos limpiarnos de la contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Vio? Tenemos que perfeccionar la santidad. Se va perfeccionando, ¿pero qué? En el temor de Dios. Tenemos que tener temor del Señor, hermano. Hay muchos pastores que no hablan de esto, hermano, que no hablan de la santidad. Yo no digo que nosotros seamos perfectos, porque no somos perfectos. De hecho, somos, el único perfecto está aquí, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Pero hay muchos pastores que no hablan de la santidad, no te hablan de la cruz, no te hablan del infierno, no hablan de esas cosas, hermano. No hablan del arrepentimiento, que tenés que arrepentirte de tus pecados, que es la base de todo. No hablan, ¿por qué? Porque dicen, no, la gente se va a ir de la iglesia, ¿y con qué voy a pagar alquiler? No van a diezmar, no van a esto. Y bueno, si no diezman, están en desobediencia con Dios, y bueno, Dios se encargará de eso, hermano. ¿Para qué te vas a buscar un tremendo local si después no tenés para pagar, hermano? Yo prefiero decirle a la gente la verdad, porque el Señor dijo que conoceréis la verdad y vas a ser libre. Prefiero decirle la verdad, y si se va con la verdad, hermano. A donde se vaya con la verdad. Que tiene que arrepentirse de su pecado, que tiene que recibir a Cristo, que hay un infierno, que es real, el infierno, que no es mentira, no es engaño, no es mito, no es cuento, que aquel que está amaciado se tiene que casar. Le tengo que decir la verdad. Si hay alguien que no está casado, vaya mañana mismo, saque turno ahí en el registro y cásese para estar bien ante el Señor, para que el Señor le bendiga, hermano. Hay bendiciones que están trabadas, ¿por qué? Porque no estamos obedeciendo al Señor. Pues saque turno, cásese y hacemos una fiesta con los hermanos. Gloria a Dios. Si hay alguien que no está casado, todas esas cosas, hermano, hay que poner en orden nuestra vida ante el Señor. Ante el Señor tenemos que estar en orden, dice. ¿Por qué? Porque Dios es orden, hermano. Dios es orden, que Dios nos ayude a nosotros. Él es orden, hermano. Por eso tenemos que hacerlo antes que Cristo venga. El Señor está a las puertas ya. En cualquier momento viene a buscar lo que es suyo, dice la palabra del Señor, hermano. Viene a buscarnos a nosotros, hermano. Hebreos 12:14. Ya estamos terminando, hermano. Tenemos la Santa Cena todavía. Hebreos 12:14. Fíjese lo que dice. Seguid la paz con todos y la santidad. Habla de paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿No? Si no hay santidad, no espere que venga el Señor. No lo va a ver al Señor, porque Él es santo y Él demanda que su pueblo sea santo. Demanda a Él. No lo estoy diciendo yo porque digo, no, la pastora dice que no. No, lo dice Él.
Yo lo que siempre leo acá es la palabra, todo lo que está acá, del Génesis al Apocalipsis. No salimos de la palabra, porque esto es lo que nos dejó el Señor. Esto es lo que la sana doctrina de Dios, hermano, que tengo que predicar. No ando con cuentos, con fábula, con el Señor te va a dar esto, el Señor te va a dar plata, te va a dar empresa, te va a dar esto. ¿Y tu alma? Es más importante tu alma. ¿De qué le dijo el Señor a ese hombre que había cosechado demasiado y estaba acostado en la cama y dijo, voy a hacer los graneros más grandes? ¿Por qué? Porque he cosechado de más y tengo que agrandar los graneros. Y dice, y le dijo al alma, bueno, ahora vamos a disfrutar. Y el Señor, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vengo por tu alma. Y todo lo que tenés ahí, ¿a quién le va a quedar? Porque fuiste mezquino conmigo. Todo lo que hiciste ahí, ¿a quién le queda? Qué tremendo, ¿no? Es eso. Usted va a ver que hay casas enteras, semejantes casas que quedan, y no hay quien la habite. Porque la gente parte y quedan las tremendas casas, que después, bueno, se hará cargo del gobierno, la municipalidad, no sé qué se hará cargo de eso. Pero así pasa cuando somos mezquinos con Dios, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces dice, seguid la paz con todo y la santidad. Si no, no pretendamos verle al Señor. No pretendamos estar ante la presencia del Señor, dice la palabra del Señor, hermano. Es importante, debemos buscar la paz siempre y la santidad. Siempre debemos buscarla esa, hermano. Y no alejarnos de eso, de permanecer en eso, hermano. Y cuidarnos y guardarnos como templo del Señor. Como le decía la palabra ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, que debemos que santificarnos por completo. Por completo, iglesia, tenemos que ser santos ante Dios. Espíritu, alma y cuerpo. No podemos decir que somos cristianos cuando salimos a la calle y no hay diferencia con el mundo como nos vestimos. A lo mejor el mundo se viste mejor que nosotros. No solamente tenemos que decir que somos cristianos, tenemos que demostrar que somos cristianos. Porque usted va a ver, cuando usted ve un uniforme, usted va a identificar que es un policía. Conforme al uniforme que tiene, usted lo identifica. Dice, este es un policía. Mira otro uniforme y dice, este es un gendarme. Mira otro y dice, este es un militar. Mira otro y dice, este es un maestro. Porque ven la ropa que tiene. Usted le mira a otro y le ve el delantal que tiene y usted dice, este es de la fábrica. ¿No es cierto? Así pasa acá. Por lo menos cuando yo trabajaba en la fábrica teníamos delantal, no sé si tendrán ahora. Nos daban un delantal gordo, después nos daban otro delantal y nos identificaban de qué fábrica éramos por el delantal que teníamos. Entonces nosotros no solamente tenemos que decir que somos cristianos, tenemos que demostrar lo que son en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos. Tenemos que tener cuidado con eso, porque somos hijos de luz, dice la palabra del Señor. Lo dice Dios, hermano, lo dice Dios. Y tenemos que cuidarnos nosotros de ser santos y valorar todas las cosas que Dios nos da. Y este lugar que es santo también, como todo este lugar. Y siempre tenemos que cuidar este lugar, hermano. No ser como los demás hombres impíos que permiten que acá adelante se hagan tantas cosas. Que se baile karaoke, que se baile esto, que se baile aquello. Cuando ha sido consagrado para el Dios vivo. No dejar que el diablo entre, el Señor les reprenda, el que se quede allá afuera. Nosotros aquí adentro estamos con nuestro Rey, que dice la palabra del Señor. Decía que Él es el Rey invisible, decía que es nuestro Dios todopoderoso, hermano.
que vive. Decía al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, dice la palabra. A Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Así que es importante permanecer en Cristo, cuidar lo que Dios nos ha dado. Por lo menos nosotros, mientras estemos acá en la tierra, como yo siempre digo, el lugar santo se va a cuidar. El lugar santo se va a cuidar. Y todos hemos sido formados de esa manera. El pastor, como yo, como Federico, sabemos que tenemos que cuidar el lugar santo. Porque Dios es santo. Y la casa del Señor es santa. Y ustedes son santos también. Tenemos que cuidarlo y valorar lo que Dios nos ha dado. Todo lo que el Señor nos ha dado en su infinita misericordia que nos ha dado esta casa hermosa, porque Él nos la honra, porque usted vio lo que era, y con esfuerzo, trabajo, lo hemos podido levantar, hermano. De todos lados trabajamos, hacíamos de todo y la pudimos levantar. Y acá hay testigos que han trabajado, siempre ayudado, hermano. Así que le demos gracias al Señor y cuidemos y valoremos lo que Dios nos ha dado. Amén. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor. Ya vamos a estar orando la Santa Cena. Gloria a su nombre.